Hola, soy el padre Rafael Pacanins y estamos en la tercera temporada de nuestro podcast. Esto es la Biblia. Primera temporada, Génesis, segunda Éxodo y tercera temporada, Apocalipsis. Este podcast te quiere ayudar a que seas un apóstol que ora con la Biblia todos los días y que hace discípulos con la Biblia todos los días. Te voy a pedir, como siempre, que nos sigas en las redes sociales. Por favor, dale like, comparte, activa la notificación, porque eso nos ayuda a seguir llegando a muchas más personas y a seguir impulsando la nueva evangelización en la iglesia. Estamos meditando en el libro del Apocalipsis porque queremos gozar del Antiguo Testamento y entenderlo mejor. Queremos entender mejor el profundo significado del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. Queremos aprender a ver la historia con ojos de fe, porque no nos engañan. Lo que estamos viendo ahora en nuestra vida ordinaria, en la política, en la economía, no es todo. Hay una realidad espiritual que es mucho más real que lo que podemos, o lo que aparenta, ¿verdad? Lo que podemos ver. Y hemos llegado entonces, ahora, después de las copas, hemos llegado ya al capítulo 17. Vamos a tener dos capítulos muy interesantes que son como que la caída de las últimas realidades malignas. Y después, 17, 18, en el 19 empezaremos a ver la victoria de Cristo, la victoria del Cordero. Hay veces algunos que llegan, que dicen, padre, es mucha pelea y mucha tensión. Bueno, las películas buenas tienen una buena tensión y al final ganan los buenos, ¿verdad? Sabemos que al final va a ganar Cristo, pero vamos a seguir entendiendo cómo son estos últimos momentos en donde el mal que se retuerce y trata de ganar algo, ¿no? Aunque sea poco. Vamos a iniciar como siempre con una oración. ¿Por qué? Porque estamos pidiéndole al Señor que esto no simplemente se queda como un ejercicio intelectual. Eso no sirve para nada. Que el intelecto golpee el corazón y el corazón nos mueva a la conversión. Queremos ser más de Cristo, queremos ser santos. Por eso empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo para que meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a leer, pero te propongo un ejercicio. Este capítulo 17 es un ejemplo magnífico de algo que yo he repetido mucho. El significado de los signos del Apocalipsis los tienes que buscar dentro del mismo Apocalipsis. El Apocalipsis explica el Apocalipsis. Entonces, al inicio, de los versículos del 1 al 7, va a venir la manifestación de ciertos símbolos, señales que nos va a proponer San Juan. Y en el capítulo 7, el ángel le pregunta a San Juan, ¿y por qué te extrañas? Yo te explicaré el misterio de estos signos. Y a partir del capítulo 8 viene la explicación. ¿Okay? Atento a esto para poderle hacer una lectura madura. No tenemos que andar buscando fuera, en otros lugares, en otros intérpretes, qué significa el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis está refiriéndose a elementos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y el mismo Apocalipsis lo va explicando. Hagamos entonces el ejercicio. Pero es una lectura orante, ¿eh? No simplemente un ejercicio intelectual. Después vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo, acompáñame y te mostraré cómo va a ser castigada la famosa prostituta que está sentada a la orilla de los grandes ríos. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su prostitución. Entonces me llevó en espíritu al desierto, y allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de leyendas blasfemas y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano una copa de oro colmada de la abominable impureza de su fornicación. Sobre su frente tenía escrito este nombre misterioso: Babilonia, la grande, la madre de las abominables prostitutas de la tierra. Y vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús. Y al verla quedé profundamente asombrado.
Pero el ángel me preguntó, ¿por qué te extrañas? Yo te explicaré el misterio de la mujer, de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto existía y ya no existe, pero volverá a subir desde el abismo para ir a su perdición. Y los habitantes de la tierra, cuyos nombres no figuran en el libro de la vida, desde la creación del mundo, quedarán maravillados cuando vean reaparecer a la bestia, la que existía y ya no existe. Para comprender esto es necesario tener inteligencia y sutileza. Las 7 cabezas son las 7 colinas, sobre las cuales está sentada la mujer. También simbolizan a 7 reyes, 5 de ellos han caído y uno vive, y el otro todavía no ha llegado. Pero cuando llegue durará poco tiempo. En cuanto a la bestia que existía y ya no existe, es un 8º rey que a su vez pertenece al grupo de los 7 y también va a su perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido su reino, pero que recibirán el poder real juntamente con la bestia, solo por 1 hora. Todos están de acuerdo en poner a disposición de la bestia su autoridad y su poder. Ellos lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de los señores y Rey de los reyes. Con él triunfarán también los suyos, los que han sido llamados, los elegidos, los fieles. Los ríos, continuó diciéndome el ángel, a cuya orilla está sentada la prostituta, son los pueblos, las multitudes, las naciones y las diversas lenguas. Los 10 cuernos que viste, así como también la bestia, acabarán por odiar a la prostituta, le quitarán sus vestidos hasta dejarla desnuda, comerán su sangre, su carne, y la consumirán por medio del fuego. Porque Dios les ha inspirado que ejecuten lo que Él ha decidido, poniéndose de acuerdo para entregar su poder real a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra. Vamos a comenzar ahora entonces a entender los signos. Ahora, atención, porque hay signos que aquí, en este capítulo 17, representan algo distinto a lo que representaron antes. Y eso, y no pasa nada. Uno tiene que leer el Apocalipsis con una mentalidad fría, cuadrada, calculadora, ¿no? Uno tiene que dejarse interpelar por los símbolos y por los elementos que rodean a los símbolos en cada capítulo. Y entonces los símbolos van adquiriendo nuevos colores. Esto podrá parecer difícil, pero te apuesto que a este momento, ya tú escuchando la lectura, te viene a la mente muchas referencias y dices, seguramente esto significa esto o significa aquello. ¿Cuál va a ser el criterio para interpretar los símbolos? Bueno, además del mismo Apocalipsis, el criterio tiene que ser tu situación personal, porque esto te tiene que hablar al corazón y llevarte a una conversión. Dice el capítulo 17. Bueno, quiero explicar simplemente una cosa muy sencilla. Vamos a encontrar en este capítulo a una mujer, a una prostituta y a la bestia. La bestia tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. ¿Dónde, si nos preguntamos, dónde hemos visto una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos? En Apocalipsis 13 ya lo habíamos visto antes. El dragón, que era Satanás, suscita a esta bestia del mar. Y en ese momento dijimos que era Roma. ¿Será que sigue siendo Roma, el Imperio Romano, en este capítulo 17? Nos lo vamos a preguntar. Y la diferencia con el capítulo 13 es que el capítulo 13 decía que el dragón y la bestia del mar luego suscitaban una bestia terrestre que era horrible y estaba al servicio de las otras dos. Aquí, quien está al servicio de la bestia y del dragón es una mujer, una prostituta. Lo interesante es recordar lo que hemos dicho mucho. Las mujeres representan, en el Apocalipsis y en muchos momentos de la historia de Israel, representan sistemas religiosos. Una mujer bellísima, hermosa, como Apocalipsis 12, representa a Israel. Una mujer vestida de sol, con 2 estrellas y la luna bajo sus pies. La luna bajo sus pies, ¿qué era lo que significaba? Que la luna, recuerden que ellos tenían un calendario lunar. Entonces la luna simbolizaba el calendario. Lo que está diciendo es que la mujer tiene autoridad sobre el calendario todos los días del año, ¿no?
Dios quiere que su iglesia, las 12 tribus de Israel, tenga esa autoridad. Nosotros lo interpretamos también como la iglesia católica, como la Virgen María. Pero entonces, aquí en el Apocalipsis 12, en el Apocalipsis 17, vamos a hablar de una mujer. Y vamos a tocar otra vez el tema de la idolatría. El tema de la idolatría. Que esto es un tema que quisiera detenerme un momento. Porque, ¿por qué se le llama prostitución? Porque la idolatría no suele venir a sustituir completamente una religión por otra, ¿no? Imagínate un judío que se convierte radicalmente al cristianismo, ¿no? O un musulmán que se convierte a judío o un judío al musulmán. La idolatría no es así. La idolatría se va metiendo como la amante se va metiendo en la vida de un esposo, o al revés, el amante en la vida de una esposa para destruirle el matrimonio. Así es la idolatría. La idolatría se mete a través no, tú puedes ser católico, ¿no? Pero bueno, vamos a leernos la mano, a hacer una limpia, un horóscopo, a leerlo, un cuarzo, un amuleto. El tema de la Santa Muerte aquí en México es horrible. ¿Ves? Te vas prostituyendo poquito a poco y no vas siendo fiel a tu único marido, que es Dios, ya ve. Aquí en México he visto mucho lo que son los Bible blessings. Perdón, baby blessings. Baby blessings. Baby blessing es que vamos a darle la bendición al hijo, una mujer que está embarazada. Entonces vamos a darle una bendición. Entonces contratan a una mujer, una bruja, una chamana, no tiene otro nombre, que te puede cobrar hasta $3,000. Y entonces se sienta la mujer embarazada con la panza para afuera. Y le pintan la panza, todas las amigas ahí, traen unas barajas como de tarot y hacen unos símbolos en el centro. Y traen el atrapasueños y dibujan una estrella, a lo mejor un pentagrama, ¿no? Y esas cartas como de tarot, incluso pueden poner un niño Jesús. Es que a la prostitución no le importa no ser la única opción. Eso sucede también muchísimo con el Bridal Blessings, que el otro día vi uno que hicieron una niña católica que se va a casar por la iglesia. Pues le alquilaron esa función, esa ceremonia, entonces pusieron incluso la imagen de la Sagrada Familia, pero entonces a decretar y... ¿Se dan cuenta? Son cosas que se nos van pegando. Vamos a vestirnos de amarillo en el año nuevo para que tengamos suerte. Las vibras. Vamos a salir en año nuevo con las maletas por la puerta de la casa. Vamos a meter en la iglesia una pachamama, porque claro, la pachamama simboliza la madre tierra y todo. Cuidado, Cuidado, porque San Pablo lo dice claramente. Él está, cuando le dice a los corintios, se lo dice de una manera muy dura. Vamos a ver lo que dice en 1 Corintios 10. Le dice, vamos a pensar en Israel según la carne. Aquellos israelitas que comen las víctimas del sacrificio del templo, ¿no están acaso en comunión con el altar del templo? Cuando se ofrecían carneros, toros, palomas, pues una parte se la comía quien lo ofrecía y entraba en comunión. ¿Con quién? En comunión con Yahvé en el altar. Entonces él quiere explicar algo con esto a los que comen la carne inmolada a los ídolos. ¿Quiero decir con esto que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor? ¿O que el ídolo es algo? ¿Es otro dios válido? Dice, no se me confundan. ¿Por qué? Porque en Corinto ahí existían religiones, ¿no?, que adoraban a los dioses griegos, a la mitología romana, entonces habían sacrificios pues, a Zeus o Júpiter. A Afrodita, a la diosa Cibeles, en fin, a Mercurio, Poseidón para el mar. Entonces dice, yo sé que ustedes ven en la ciudad que se ofrecen sacrificios a esos dioses y luego se comen la carne de ese sacrificio. ¿Debemos participar en comer esa carne? Tú puedes decir, es que es algo inocente, pobres. Ellos todavía no conocen a Cristo, no conocen a Yahvé, el Dios de los judíos, pobrecitos, ¿no? La Pachamama, cultos ancestrales. Y mira lo que va diciendo San Pablo y lo deja clarísimo. No, afirmo sencillamente que los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Oye, atención, no todas las religiones son iguales, ¿no?
Si no, Jesucristo no hubiera tomado la molestia de venir a morir en la tierra para enseñarnos la religión verdadera. Si crees que Cristo es Dios, si crees que Cristo es uno más, pues este argumento no te sirve, ¿verdad? No todas las religiones son iguales y algunas religiones pueden estar poniéndote en contacto con los demonios. Por eso de ahí nace el deber de evangelizar. Porque muchas personas pueden estar entrando en contacto con los demonios sin darse cuenta. El demonio no necesita que haya una catequesis para poder adorarlo. Y no necesita ni siquiera ser el único. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora bien, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Eso se lo decía San Pablo a los Corintios. ¿Y de qué manera sigo siendo válida esta realidad, no? Bueno, atención, porque también luego nosotros como católicos podemos darle, como que atribuirle poderes mágicos a la estampita, a la medallita de San Benito, al escapulario de la abuela, y podemos empezar entonces a voltear al San Antonio para buscar novia, para que los favores, o está San José dormido y le metemos ahí el papelito debajo, porque si no se lo pones abajo no funciona. Atención, porque podemos estar cayendo en superstición también como católicos, ¿ok? En idolatrías. Vamos entonces a ir, ahora, ya que hice esta premisa, que espero que te sirva espiritualmente para entender qué ídolos se está metiendo en la vida. Vamos a leer. Versículo 1. Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas me dijo: acompáñame y te mostraré cómo va a ser castigada la famosa prostituta que está sentada a la orilla de los grandes ríos. Cuando alguien está sentado es porque va a ejercer su autoridad. Sentada a la orilla de los grandes ríos. Había 2 grandes ríos. Siempre cuando se hablaba de los grandes ríos, como que traía a la mente el Éufrates y el Tigris, ¿no? Toda esa región, Mesopotamia. ¿Podría estar refiriéndose a eso o a otra cosa? No te lo voy a explicar ahora porque luego ya se explicó. Si prestaste atención a la lectura inicial, ya se explicaba qué eran los ríos. Pero bueno, los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su prostitución. Mira, y sin subirme ahorita a una lectura alegórica o simbólica, también es otra idolatría, la idolatría del vino, del alcohol. ¿Cuántas personas le rinden culto al dios alcoholismo, al ídolo? Estamos hablando de prostitución. ¿Cuánta gente le rinde culto a la prostitución? A través de la pornografía. Conozco niños chiquitos, 5º, 6º de primaria, que ya son adictos a la pornografía porque sus papás les dejan dispositivos electrónicos. Si eso es así cuando son chicos, ¿cómo está la adicción a la pornografía, incluso de grandes? Y podemos hablar de muchas más adicciones, al juego, a gastar, ¿no? A la Amazon, a las series, te puedes ser adicto a tus resentimientos. Probablemente Dios te está tocando por ahí a ti en esta lectura, a mí también, a todos, y nos está pidiendo purificación. Él no quiere compartir nuestro amor con nadie. No quiere que se prostituya nuestro corazón. Un poquito para Dios y otro poquito para mi adicción. Él no lo quiere compartir porque esa adicción te daña y te hace mal. Entonces me llevó en espíritu al desierto y allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de leyendas blasfemas y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 13, ya vimos quién era esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, el Imperio Romano. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, fíjate. La mujer de Apocalipsis 12 está vestida de sol porque refleja los rasgos de Dios. Esta mujer refleja los rasgos de la bestia, del dragón. Esta mujer es la religión pagana de Roma. Es una prostituta porque toma de todos los dioses y los combina y no se entrega a nadie. Resplandeciente de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Ves? Su resplandor es artificial. No es capaz de brillar.
por sí misma ni por la luz del sol de Dios. Y tenía en su mano una copa de oro colmada de la abominable impureza de su fornicación. Como que el adulterio, la fornicación, la pornografía te embriagan y no puedes salir de ellas. Ahora, esto también me hace pensar a mí una cosa, cómo la tentación es tan seductora. Si se nos apareciera un bicho de 7 cabezas y cuernos o como las langostas aquellas que eran espantosas, pues salimos corriendo, ¿verdad? Pero si se nos aparece en forma de una mujer hermosísima, peinada, con perfume, con joyas, vestida de escarlata, pues probablemente no. Eso es lo que hace que nos enganchemos en la tentación. Y qué desastre que muchos enganchados en la tentación empiezan a justificar su amor por esa tentación, por ese pecado. Y hay quienes incluso comulgan en pecado mucho tiempo y se justifica y dicen, no, hombre, esto no es pecado. Y se empiezan a crear su propia religión. Tienen una religión que es una prostituta, porque quiere tomar del cristianismo, pero también quiere tomar de los criterios mundanos actuales, ¿no? Que nada es pecado, y quiere tomar, no sé de qué interpretación rara que haga este grupo protestante o estos budistas. Entonces tu religión no es una religión pura y revelada por Cristo. Tu religión se ha prostituido. Ahora, ahorita como que nos va, lo siguiente que te voy a leer como que nos va a confundir. Dice, sobre su frente tenía escrito este nombre misterioso. Babilonia, la grande, la madre de las abominaciones, de las abominables prostitutas de la tierra. Ahorita ahí se introduce, algo, ya hemos hablado de Babilonia, ¿verdad? Pero se introduce el nombre de Babilonia escrito en la frente. ¿Cómo? No estamos hablando de Roma. Y en tal caso, los marcados por la bestia no tenían el nombre de Nerón, 666. ¿Qué es esto de Babilonia? Vamos a tratar de entender un poquito a Babilonia. Porque los capítulos 17 y 18, te lo adelanto, van a tratar sobre la caída de esta Babilonia. 17 Babilonia espiritual, religiosa. 18 Babilonia comercial. Vamos a ver. Babilonia se encontraba entre Mesopotamia, más o menos por donde está hoy Irak. Estaba entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris. En el mapa, si lo puedes ver, ahí está Jerusalén y se ve Babilonia. Babilonia era una ciudad tremenda, hermosísima. Había unos jardines colgantes que estaban considerados como una de las 7 maravillas del mundo. Esta Babilonia, sin embargo, era una ciudad que para los judíos representaba la desgracia. Esta fue la capital del imperio que se llevó exiliado a todos los judíos en el año 587. Se fueron exiliados durante 70 años a Babilonia. Babilonia para los judíos era la esencia de toda maldad. Era la personificación de la crueldad. Destruyeron Jerusalén, el templo, violaron a las mujeres, esclavizaron a los niños, mataron a los adultos. Era el enemigo del pueblo de Dios. Era el pecado encarnado, ¿no? Toda la carnalidad, la lujuria, la codicia. Babilonia era sinónimo de Egipto. Cuando un judío pensaba en Egipto, decía, fue el lugar donde nosotros fuimos esclavizados 400 años. Babilonia. Claro, hoy podríamos decir, ¿quién es Babilonia? Babilonia, para nosotros, son estas ciudades en donde se nos quiere esclavizar con una ideología relativista, una ideología universalista, todos se salvan, por lo tanto no hay nada que sea pecado, una ideología gnóstica, una ideología hedonista, ¿no? Donde se busca el placer sexual por encima de todo y se nos meten esos criterios mundanos, una ideología woke. Ese sería nuestro Babilonia hoy. Babilonia, entonces, se podría identificar con Roma aquí en Apocalipsis. Y eso es lo que Juan está diciendo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Juan no le llama Roma? Bueno, no sé, a lo mejor es porque simplemente quiere seguir utilizando todas estas imágenes gráficas del
de la literatura apocalíptica? ¿Será que no quiere que si este libro cae en manos de autoridades romanas, a quien se le encuentren vaya preso y diga, no, esto es un libro de fábulas? Y sobre todo, ¿por qué lo digo? Porque Babilonia ya no existía, no era imperio. Babilonia fue conquistada y arrasada por el imperio persa en el 539 antes de Cristo. El emperador, de Ciro, que era el jefe de Persia, él conquistó Babilonia, se la anexó en el 539 y posteriormente le dijo a los judíos, váyanse a Jerusalén a reconstruir su ciudad en tiempos de Nehemías y el sacerdote Esdras. Eso es lo que pasó. Entonces, si no existía Babilonia en ese tiempo, ¿por qué la prostituta lleva en la frente el nombre de Babilonia? Bueno, está haciendo entonces referencia a Roma. Por eso ya entendemos algo que decía arriba de que y los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su prostitución. Juan está haciendo referencia a Jeremías 51. Mira lo que dice sobre Roma. En mano del Señor, Babilonia era copa de oro que emborrachaba toda la tierra. De su vino bebían las naciones y por eso enloquecían de las idolatrías de Babilonia. Igual que está pasando ahora con las idolatrías de Roma, perdón. Bien, entonces Babilonia, la madre de las abominables prostitutas de la tierra, ese es el versículo 5. Y vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús. Y al verla quedé profundamente asombrado, pobre Juanito, ¿verdad? Pobre San Juan. La sangre era algo que para un judío era intocable. Enseñaba el Levítico, capítulo 17. Si un hombre de la casa de Israel o alguno de los extranjeros que residen en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra esa persona y los excluiré de su pueblo. ¿Por qué era tan duro Dios? ¿Cuál era la importancia de la sangre? ¿Qué era la sangre para un judío? Sigue diciendo, porque la vida de la carne está en la sangre. Para el judío, sobre todo muy al inicio, en tiempos del Levítico, digamos que el alma, la sede del alma era la sangre. Claro, si tú ves que una persona se muere y se desangra, cuando se muere es porque se desangra, entonces claro, para ellos el alma, la vida estaba en la sangre. Entonces la vida de la carne está en la sangre y yo mismo les he puesto la sangre sobre el altar para que les sirva de expiación, ya que la sangre es la que realiza la expiación en virtud de la vida que hay en ella. ¿Qué está diciendo aquí? La sangre les sirve a ustedes para hacer los sacrificios en el templo. Entonces la sangre de un macho cabrío, de un toro puro, inmaculado, primogénito, pues va a servir de expiación. Y luego esa sangre pura, después de haberla ofrecido a Dios, se rocía sobre el pueblo y entonces el pueblo queda purificado. ¿Recuerdan esos rituales de Levítico que se empezaron en el Éxodo? Bueno, vienen porque la vida de la carne está en la sangre. Ahora bien, esta prostituta, la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús. Se estaba bebiendo la vida de los mártires. Hay que resistir. Perdonen que lo he repetido 1000 veces en el Apocalipsis. Sé mártir. Esa es la única opción posible para el que cree en Jesús. Entonces el ángel le preguntó extrañado, ¿por qué te extrañas? Yo te explicaré el misterio de la mujer, te voy a explicar los signos. No es necesariamente que esto suceda o haya sucedido o al final de la historia veamos un dragón de 7 cabezas. No, son signos que nos ayudan a entender, valga la redundancia, simbólicamente la historia. Versículo 8, la bestia que has visto existía y ya no existe. Esto lo va a repetir unas 3 veces en el texto. Que has visto que existía y ya no existe. Es como un paralelismo con aquella frase que se ha dicho mucho sobre Jesús. El que es, el que era y el que ha de venir. Es el Rey de Reyes que es, que era y que ha de venir. Esta bestia, el Imperio Romano, existía y ya no existe.
pero volverá a subir desde el abismo para ir a su perdición. Como que hay un sentido en el Apocalipsis de que Egipto no muere, Babilonia no muere, Roma no muere. Hoy en día hay sistemas ateos que quieren exterminar con el cristianismo. Y esos sistemas probablemente se han llevado a familiares tuyos. Y los habitantes de la tierra, cuyos nombres no figuran en el libro de la vida desde la creación del mundo, quedarán maravillados cuando vean reaparecer a la bestia. La bestia sigue apareciendo, sigue cobrando la vida de muchos mártires, y tú y yo estamos llamados a resistir. Entonces el ángel está explicando. La bestia es este imperio. ¿Qué son las 7 cabezas? Y lo va a explicar aquí. Estamos leyendo el versículo 9. Las 7 cabezas son las 7 colinas sobre las cuales está sentada la mujer. Pregunto, ¿qué ciudad tenía 7 colinas? Roma. El Apocalipsis explica el Apocalipsis. Es que luego hay protestantes que dicen, la bestia y la prostituta del Apocalipsis son el Vaticano y la Iglesia Católica. Espérame. Podemos debatir sobre la pureza del catolicismo, todo lo que tú quieras, ¿ok? Y admitir los pecados que ha tenido el cristianismo a lo largo de la historia. Pero lee el Apocalipsis. Si vas a hablar del Apocalipsis, lee el mismo Apocalipsis. O sea, lee 5 versículos adelante, porque aquí te está explicando que la bestia, las 7 cabezas, son las 7 colinas sobre las que está sentada la mujer. Y el Vaticano es una colina de las 7 colinas de Roma. Entonces no está refiriéndose al Vaticano. También simbolizan a 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno vive y el otro todavía no ha llegado. No puede ser el Vaticano, porque en tiempos de San Juan no había habido 7 papas. ¿Okay? Todavía, muy probablemente ahí estábamos por el primero o el segundo. ¿Okay? Bueno, ya probablemente el segundo o el tercero, ¿no? Porque San Pedro probablemente murió por ahí del año 60, ¿verdad? 5 de ellos han caído, uno vive y otro todavía no ha llegado. Probablemente está hablando entonces de 7 reyes de Roma. 7 que han caído, 5 que han caído, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano y Tito. Uno que vive, que es Domiciano. Ven, decía que San Pedro había muerto. Él murió en las persecuciones de Nerón. Domiciano, entre el 81 y el 92. Y uno que no ha llegado y durará muy poco, Nerva, del 96 al 98. Está hablando de estos 7 reyes de Roma. Pero luego hay un octavo. En cuanto a la bestia que existía, ya no existe. Otra vez que existía y ya no existe. Es un octavo rey que a su vez pertenece al grupo de los 7 y también va a su perdición. ¿Cuál rey de esos 7 se esperaba que regresara? ¿Cuál era el octavo? Estamos hablando probablemente de Nero Redivivus, Nerón revivido. Esta era como una leyenda que había en ese tiempo de que Nerón nunca murió. Al parecer se decía que él se había suicidado en el 68. Pero algunos decían que no, él se escapó a otro reino, el reino de los partos, y regresaría con un ejército a tomar el imperio. Ya ves que también en el siglo pasado se decía que Hitler no había muerto, estaba en una isla con Elvis Presley que tampoco se había muerto, o Michael Jackson. Bueno, también en ese tiempo había ese tipo de como que de leyendas. Los 10 cuernos que has visto, aquí lo va a explicar, ¿ves? Antes de interpretar el Apocalipsis, trata de ir un poquito más adelante. E interprétalo también con lo que ya leíste. Ese es el ejercicio que estamos haciendo. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido su reino, pero que recibirán el poder real junto con la bestia por una hora, no por un tiempito. Probablemente son reinos que estaban bajo el imperio romano y que estos reinos iban a promover también estas religiones paganas, esta mezcla de religiones, este New Age antiguo violento, o ateísmo, no, ateísmo no, porque sí creían en algo, ¿verdad? Todos están de acuerdo en poner a disposición de la bestia su autoridad y su poder. Ellos lucharán contra el Cordero. Como tantos reinos han querido luchar contra el cristianismo en estos 2000 años de la historia. Pero ¿qué creen? Todos estos reinos han desaparecido. Han desaparecido. Pero el Cordero los vencerá
Y eso es lo que vamos a ver en los últimos 3 capítulos de este libro. No te vayas, no te asustes todavía por Apocalipsis. Va a venir 3 capítulos hermosísimos. Pero el Cordero los vencerá, ya me perdí. Versículo 14. Porque es Señor de los señores y Rey de los reyes. Muchísimas veces en el Antiguo Testamento, búscalo ahí en Google, en ChatGPT, busca cuántas veces en el Antiguo Testamento se dice que Dios es el Señor de señores y el Rey de reyes, el Dios sobre todos los dioses. San Juan lo está tomando de ahí. ¿Y quién triunfará junto con el Cordero? Pues los que queramos ser de su ejército y permanezcamos fieles incluso en la persecución. Con él triunfarán también los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Los que han sido llamados. Los que hemos recibido la vocación de seguir al Cordero por donde quiera que vayan. Los elegidos, los que Jesucristo marcó con la tau. Los fieles. ¿Recuerda eso? Apocalipsis 2:3. Al que venza. A lo mejor ahorita puedes volver a Apocalipsis 2 y 3 y te va a dar mucho más sentido. Los ríos, a cuya orilla estaba sentada la prostituta. Ven, los ríos del inicio, yo dice que no se los voy a explicar porque vamos a ver quiénes son. Son los pueblos, multitudes, naciones y diversas lenguas. La prostituta, esa religión pagana, se asienta sobre montones de reinos, pueblos, razas, naciones. Había como una globalización de esta religión pagana. Y es justamente lo que estamos viviendo hoy. Dice además que los 10 cuernos acabarán, que los 10 cuernos que viste, así como también la bestia, acabarán por odiar a la prostituta. El mundo se cansa de las ideologías. Por ejemplo, después de la modernidad que prometió a la diosa razón, la Revolución Francesa, el positivismo de Augusto Comte, de que todo aquello de que todo el mundo se iba a regir exclusivamente por la razón. Llegan las guerras mundiales, llega la destrucción con la bomba atómica, que fue uno de los máximos logros de la razón humana, y entonces el mundo se acaba por cansar, se acaba por odiar la religión de la razón. Y entonces viene la posmodernidad. Entonces, el pensamiento líquido, el vivir de emociones, el no considerar nada como definitivo, el tener varias verdades. Tú puedes tener la tuya, yo puedo tener la mía. Y la verdad no es lo que pienso, es lo que siento. ¿Por qué? Porque nos había defraudado la razón en la modernidad. Ahora vivimos de sentimientos. Esto ha pasado innumerables veces en la historia. Y la bestia y las naciones acabaron por odiar esa ideología. Le quitarán sus vestidos hasta dejarla desnuda. La desnudez, ya lo habíamos visto, ¿no? La ropa en la Biblia son tus buenas acciones. La desnudez es el quedarte mostrando tu fragilidad, mostrando tu pobreza, tu indignidad. Y así se van a quedar las naciones después de que la bestia se canse de la religión pagana, de esta religión sincretista. Porque Dios les ha inspirado a que ejecuten lo que Él ha decidido, poniéndose de acuerdo para entregar su poder real a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La historia está en las manos de Dios y no sucede nada sin que Él ya sepa cómo va a solucionarlo todo. Termina diciendo, ¿y la mujer que has visto? ¿Quién es? ¿El catolicismo? ¿El Vaticano? No, te lo voy a poner. La gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ciudad era Roma, que reinaba sobre los reyes de la tierra. Y lo habíamos visto antes en versículos anteriores. Hoy es importante entonces pensar, queridos apóstoles, en varias cosas, ¿verdad? ¿Con qué lección te vas a quedar? Pues cada quien, según su vida espiritual, pues quédese con la lección que Dios le está sugiriendo, ¿no? Escríbalo, medítelo, compártalo con otra persona para que haya un bien mayor en tu alma. Yo te pregunto, ¿cuál es tu Babilonia hoy? ¿Cuál es aquella ciudad que está secuestrando ese poder, ese imperio?
¿Cuál es la religión que se te está metiendo o cuál es la mezcla de religiones que estás creando en tu vida y al final estás viviendo en pecado y te estás engañando a ti mismo, porque a Dios no lo engañas? ¿Qué es lo que te aleja de Dios y te mantiene en el exilio babilónico? ¿Quién es ese Egipto, ese Babilonia que te ha secuestrado tantas veces en tu vida? Odios, rencores, enojos, envidias, heridas, adicciones, afán del dinero, preocupaciones desmedidas. Pregúntate cuáles son los elementos de esta cultura que te drogan, que te emborrachan. El poder tener más, el tener más posiciones, puestos para poder pisar a los demás o para poder aparentar. A lo mejor la cultura de aparentar es lo que a ti te emborracha. ¿Y cuáles criterios mundanos han entrado a tu parroquia, a tu grupo, a tu movimiento? ¿Qué criterios mundanos hoy hoy rigen a la iglesia, generando ese sincretismo religioso, donde realmente, más que discípulos de Cristo y del Evangelio, somos mundanos disfrazados? Atención, porque eso puede ser tú laico, puedo ser yo sacerdote, podemos ser todos. Vamos entonces a orar. Padre, gracias por estarnos abriendo los ojos a estas realidades espirituales que nos impactan tanto. Padre, perdón si hemos querido ir detrás de ídolos, detrás de religiones falsas, de criterios mundanos. Perdón, Padre, si te hemos sido infieles y hemos prostituido nuestro amor a ti con el pecado. Queremos convertirnos, Padre, queremos cambiar. Queremos predicar el único evangelio fresco, lozano, de Jesucristo. Queremos ayudar a la salvación de tantas almas que se encuentran engañadas. Queremos comprometernos en la purificación de tu iglesia para que sea bella, inmaculada. Sigue hablándonos al corazón, Padre. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo, el Cordero, tu Hijo nuestro Señor. Amén.